Vamos, Tony. Sí. ¿Qué tenés en esta caja? Está bien que dicen que uno carga con su historia, pero... Pues acá tenés 2 vidas. Libros. ¿Libros? Hubiese leído menos libros y me hubieses escuchado más, ¿no? Porque yo te dije en su momento, cría cuervos y te comerán los ojos, ¿eh? Y por no escuchar estas sabias palabras, terminás llamando a tu único primo, hijo de tu tía Tati, que ni siquiera sabías que descanse en paz, para que te dé una mano, que más que una mano fue la espalda, y cargar tus libros. Tenés razón. Disculpa y... no sé, gracias. Era broma. Ya está, olvídate. Ey, bueno, te muestro. Ambiente principal. Cocina. Cocina. Y el baño. El baño zafa. Perfecto. Zafa. Bueno, un colchón con unas sábanas que improvisé, no sé. Y un teléfono. Negro. Anda. Sí, sí. Acá quédate tranquilo, porque este edificio es viejo, el departamento es viejo, es contrafrente, oscuro, la señora pide mucho por alquilarlo y la verdad que hay que tener alma de murciélago para estar acá. Pero por ahora está bien. Mira, en este momento cualquier ayuda me viene bárbaro, es un momento difícil, ya sabes, así que gracias y... Olvídate, escuchá, llaves. Llaves. La de abajo, no, esta. La de abajo la grande y la chiquita la de arriba. Pará. Esta. Sí. Bien. Y por lo demás, son los ciclos de la vida. A veces estás arriba, abajo, arriba, abajo. Me contaron, arriba, abajo, sí, ya sé. Me voy, me vence el ticket de estacionamiento. Gracias, Tony. El fin de la historia. Fukuyama. Una idea que quedó sin sustento después del atentado de las Torres Gemelas. Todos los autores que tienen ahí en el pizarrón, los que hemos trabajado y leído durante el año, tienen una visión justamente propia de la premisa de lo que les propongo, ¿no? El sentimiento del hombre ante la certeza de su propio fin. Ante la certeza de su propio fin. Frente a esta situación que nos toca de una u otra manera a todos, ¿no? La pregunta y lo que quiero que ustedes trabajen es qué valor empieza a tomar lo social, qué valor empieza a tomar lo profesional, los afectos. ¿Sí? Les pido que hagan un pequeño esfuerzo. Yo sé que todos ustedes trabajan o tienen ocupaciones, por ello es que vienen en este horario nocturno. Pero bueno, les deseo mucha suerte. Ayúdenme a ponerles una linda nota, que es lo que más deseo realmente. Y nos vemos a fin de año, ¿está bien? Gracias, gente. Chao, varón. Gabriel, ¿Cómo estás? a punto. Ya A la semana que punto. viene me tomo licencia. ¿Me dijiste era varón? No, nena. Nena, me dijiste, mujer. Necesito que pases a firmarme los registros. Voy a pasar. Tengo que dejar todo en orden, Gabriel, por favor. Paso en un Por rato, favor. te lo prometo. Te quiero ver, ¿eh? Bueno, chao. Hola, Hola. ¿qué tal? Profesor Gabriel, Filosofía y Lógica. Sí, soy yo. Disculpe, me acabo de anotar, yo vengo del sur y quería saber si podía rendir la materia libre y entregar la tesis a fin de año. Sí, como poder podés, por supuesto, si te animás. Deberías hablar con la secretaria, con Marisa, y pedirle que te dé los números de Muriel Cardero. Acordate, Muriel Cardero. Así Muriel te pasa los trabajos y los prácticos que hicimos durante el año. Gracias. ¿De quién es el dibujo? Benjamín Solari Parravicini. Inédito.
Ajá, Parravicini, sí, es surrealista. Veo que sabe de arte. Me gusta. El ojo que ve. ¿Perdón? El ojo que ve. El nombre del dibujo, de la psicografía. El ojo que ve. Ajá. Benjamín Solari Parravicini no era un artista común. La mayoría de sus dibujos y pinturas tenían un mensaje profético que él recibía en una especie de trance psíquico. También hice mis propias versiones al óleo. Ah, pintás también. Soy principiante. Mira. Vine a Buenos Aires para poder terminar el secundario y empezar a estudiar Bellas Artes. Buenísimo. Bueno, Si quiere, un conocido me consiguió un lugar en una pequeña galería de arte. Si le interesa. sí, claro, por supuesto. Muchas gracias. Lo voy a tener en Espere cuenta. que lean. Permiso. Cualquier cosa. Bueno, Amnis, muchas gracias. Chao. Chao. Era hora, ¿no? Siempre tan puntual. Me retrasé con unos alumnos, Claudia. Se va a romper si la seguís cerrando así, ¿eh? Es mi puerta. Si se rompe, compro otra. Cosa que vos no podrías hacer con tu sueldo de filósofo, no te lo permite. Porque todo lo que hay acá es gracias a mi trabajo, a mi esfuerzo, con los clientes, en el estudio. Porque vos nunca aportaste con nada. Todo te vino de arriba. Me lo repetiste 100 veces más o menos esto. Si te lo repito y te lo repito y te lo repito, es porque quiero que caigas a la tierra, que te sitúes en la realidad. Desde que te conozco que me vivís mintiendo. Tenías un gran futuro como novelista. Tenías una novela inédita que todos querían. ¿Qué pasó? Nada. Mira, yo la verdad no tengo la culpa, pero vos te convertiste en otra persona. Es así. De lo que me doy cuenta es que vos y yo no vamos a poder compartir nunca nada, ni siquiera como amigos. Sos un conformista. No tenés ambición. Por eso tu novela no se publicó. No tenés ambición. ¿Nara está en su cuarto? Sí. Anda, hace de padre. Y después llévate esas cajas con libros y con olor a humedad. Qué lindo, ¿no? Sí. Mira, vamos a dibujar en la casa. ¿Una casa con estos? A ver. ¿Con cuál empiezo? ¿Qué dibujito? ¿Marrón? Sí, marrón. Bueno. ¿Una casa? Sí. ¿Estás segura? Sí. A ver. Vamos a empezar por la parte de abajo. Así. Y un techito. Seguimos. Definitivamente el horno no anda, ¿eh? Así que la última está fría, ¿crees? ¿En serio? De verdad, gracias. Está buenísima, ¿eh, la anchoa? Ya. Seguí dando vueltas el colchón, lo vas a marear, ¿eh? ¿Por qué no usas la técnica del Feng Shui? ¿Feng Shui? Sí. ¿Hiciste Feng Shui? ¿Desde cuándo sabes Feng Shui vos? Perdón, primo, perdón. La cosa no es como antes, que mostrabas un ambiente y listo. Ahora hay que apoyar a la intención del comprador. Y el Feng Shui es genial para aprovechar la energía de los ambientes. Bueno. Mirá,
una brújula. Ah, es en serio. No, quiero verlo entonces. Bueno. ¿Cómo es? ¿Qué dice el Feng Shui? Que para estar en armonía con la tierra, ¿no? Con el ambiente, Te escucho, ¿eh? hay que alinearnos hacia el polo magnético, o sea, al norte. Muy bien. Entonces, para dormir en armonía, tenés que poner la cabecera para allá. Espera. Vos decís que esto debería... Ahí, ahí está, sí. O sea, el Feng Shui dice que así... La cabecera hacia el norte. Ahí. Ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Está bien, está bien torcida la cama así. Bueno, desestructurate, abrí tu mente, open your mind. O sea que es importante dormir en armonía. Voy a dormir un par de noches así y después te cuento qué sueño. No estoy muy seguro. Bueno. No Che, estoy muy seguro. Ah, ¿sabés una cosa? ¿Qué? No, pero me voy, me tengo que ir. Voy a ir con una niña al bueno. teatro. ¿Al teatro? Sí. Debe ser serio. ¿Te casás pronto? Nah. No, el casamiento es para otros. Aparte, si te casás, después vienen los niños. ¿Sabes qué decía un amigo mío? Que son muy lindos los niños, lo de los demás. ¿Por qué no aprovechás que estás soltero y te vas a Zodíaco, a Bamboche? ¿Eh? Cerraron hace 20 años, Zodíaco Bamboche. Bueno, anda a Pinar de Rocha. Yo estoy a pata y a vos te parece que me voy a ir a Ramos Mejía ahora, en este momento. ¿De verdad? Me quedo acá, Tony, me quedo acá. Tengo mucho que arreglar, poner las cosas en Feng Shui. Bueno, haz todo como eso. quieras. Yo lo único que te digo es que la noche está en pañales. Salí a algún bar, por acá, conocer el barrio. Te dejo la pizza. Nos vemos. Chao. Perdón, ¿sabés dónde es esta muestra de cuadros? En el pasillo allá hay unos cuadros, calculo que debe ser eso. Al fondo. Al final, de este lado, al final. Gracias. La capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo y será raza mundial. Hola. Hola. Perdón, ¿qué dijiste? Es el mensaje que acompaña el dibujo original. La capacidad inteligente de la máquina pensante dominará el mundo y será raza mundial. Raza mundial. Y es actual, ¿no? Digo, hoy todo el mundo está conectado con la computadora y todo eso. Muy bien. Menos yo, que volví al lápiz y no tengo celular. Evitas la contaminación del presente. Algo así. Esta ya se cumplió. ¿Qué ves? ¿Qué veo? Bueno, parece la Estatua de la Libertad, partida al medio y, no sé, de trazos más rectos, ¿no? La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. 1939. Perdón, ¿de qué año? Benjamín Solari Parravicini describió el ataque a las Torres Gemelas en 1939. Pasá.
Te dije que es un lugar un poco vacío, pero Está bien. Me gustan los lugares despojados. No generan ruido y te liberan la mente. sí. El ojo que ve. El ojo que ve, verá y será. El ojo que ve Verá y será. es una frase extraña. ¿Puedo sentar? Sí, sí, claro. Feng Shui. Feng Shui, exacto, sí. La persona que me dejó el lugar me insistió. Amnis, ¿cómo llegaste a Parravicini? Creo que la culpable fue mi bisabuela. Cuando era chiquita ella me decía que había un señor que había dibujado el futuro y me mostraba todos sus dibujos. Siempre fue media brujita. Es más, me acuerdo que no importaba la época, pero siempre en la puerta de la casa ponía un jarrón con fresias que según ella era para atraer a los buenos espíritus. ¿Qué dice de tus pinturas ahora? Falleció cuando tenía 10 años. Lo siento. No te preocupes. Siempre me acompaña. ¿Y tus dibujos? ¿Tus pinturas? Mis pinturas. ¿Las tenés acá? Ajá. ¿Quieres verlas? Sí. Está bien. Está bien. Pensá que tienen, no sé, 20 años o no más, algunas más. Por acá están. Los vaivenes del viento. Los vaivenes del viento. Sí, es una novela que escribí. Acá están. ¿Qué? Es muy parecida a una vieja foto de mi bisabuela. Era muy joven, casi un adolescente. Llevaba el nombre de la nueva luna. Sabía desde antes, mucho antes
de los tiempos que llegaron. Vieron en ella una luz de esperanza. Entonces la siguieron escapando de las aguas que venían y todos ellos se salvaron. Luego ayudaron a los que llegaban de otros lugares en sus precarias barcas. Y en esas tierras altas, bajo un nuevo cielo, crearon una comunidad en donde la fraternidad y la caridad reinaron. Y lo material no tuvo más sentido que el de lo necesario. Habían vuelto a sus raíces, con la naturaleza y con los suyos, para todos. Es una fábula hermosa, Amnis. Muy linda. Muy linda. ¿Y esto qué es? Un lunar de nacimiento. Mi abuela decía que si tocabas un lunar de nacimiento y pedías un deseo, el deseo se cumplía. ¿Qué deseas? Amnis. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bien, estoy buscando algún libro sobre la obra de Benjamín Solari Parravicini. Mire, por la escalera, arriba, en el primer estante. Bueno, gracias. Nada, de nada.
Aquí está. Una edición extra de la revista Gente. Perfecto, la llevo y estos 3 libros, por favor. Cono Sur de Romagnuc. Sí. Sí, sí. Un apasionado tratando de convencer al mundo incrédulo. Tomo 2, de Van Group, también. Epa. Sí, este es el elegido del maestro para guardar su legado. Y Testamento Profético. Este es de Pacula. Sí. Este fue un servidor de la causa. Bueno, se lleva a los 3 apóstoles. Eligió bien, ¿eh? Le dejo todo en 95 pesos. Porque usted tiene cara de estudioso. Le agradezco. 100. Quédese con el cambio. Muy amable, Bueno, gracias. realmente. Nos vemos por acá. Bueno, lo estaré esperando. Hola, sí, con Amnis, por favor. No, está equivocado. Disculpe. ¿Hola? Hola, sí, con Amnis, por favor. Volvió a llamar al mismo número. Está equivocado. ¿No vive ahí Amnis Balsud? No, aquí no hay nadie con ese nombre. Esta es la familia Rodríguez. ¿Con qué número quiere hablar? Sí, busco Amnis Balsud Rodríguez y el número es 4524-2555. Sí, ese es el número. Pero aquí no vive ningún Amnis. Debe haber anotado mal el número. Tal vez anoté mal el nombre. La persona que busco es una chica joven, de ojos claros. O sea, aquí no vive ninguna joven. Disculpe entonces, ¿eh? No hay de qué. ¿Están? Sería 25. ¿Algo más querés o no? No. Está bien. 25. Sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Decime. Mira, disculpa, en realidad necesito fotocopias de todos los dibujos de este libro. Marisa. Marisa. Hola, disculpe. ¿Cómo le va? Estoy buscando a Marisa. ¿De parte de quién? Gabriel, soy el titular de Filosofía y Lógica. Ah, ¿qué tal? Yo soy Gladys. ¿Cómo le va? Estoy en reemplazo de Marisa. Ah, Ella está de claro, licencia. sí, pero el embarazo, me había olvidado. ¿En qué lo puedo ayudar? Gladys, estoy evaluando unos trabajos del quinto Primera Noche, adultos, y necesito ubicar a una chica que se inscribió hace un par de días. ¿Cómo se llama? Amnis Balsud Rodríguez. A ver, espera que me fije. Porque en el tengo fichero. que... Primera. Primera Noche, adultos, sí. Turno noche. Acá está. A ver.
Me dijo Balsud. Balsud, sí, pero está con B corta, que está con la B larga. Disculpe. Amnis Balsud Rodríguez. Balsud, no. Valdeverde. No, Estela, sí, no, es otra persona, esa la conozco. Ajá. No está Balsud. No tengo a nadie con ese nombre. ¿Se fijaría por Rodríguez, que tal vez? Rodríguez. Amnis Rodríguez, ¿no está? Tampoco. No. Quizás la directora la anotó como alumna condicional. Puede ser. Ella a esta hora ya se retiró. ¿Por qué no me deja averiguar para mañana? ¿Usted me haría el favor? ¿Sí? Le pregunta para mañana. Amnis Balsud con B corta Rodríguez. Balsud. Bueno, mañana a esta hora me puede llamar. ¿Cómo no? Gracias, Bueno. Muy amable. No, por Chao. nada. Hasta luego. Caerá el corazón del mundo, año 40 hasta el 44. Caerá y será alemán hasta el 44. París. Hitler, Mussolini. Con el mismo fin, el mismo fin. El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá en hambre. Matismo. China será dominada por Rusia y alzará a los amarillos en dogmas rusos. Mao. Buenos Aires, escuchas. Argentinos, Tino, gobernarán militares. Llegará el átomo y reinará. 1938. Guerra de guerrillas en el mundo, principio del fin. La Argentina tendrá su revolución francesa. Perón. Habla de Perón. Psicografías. Son dibujos hechos en estado de trance o de hipnosis, dejando que fluya el lápiz. De hecho, es una técnica muy vieja que usaban los surrealistas, pero lo interesante con Parravicini... ¡Flop! Parravicini, Flop. Fiestero, lo conozco, una película es. Ese era el tío. Ah. Este es Benjamín Solari Parravicini. Hay dos Parravicinis. Uno que hace dibujitos locos, quizás con una copita de Jerez, antes de irse a dormir. Y el fiestero de la película. ¿No? Dos. Tony. Sí. Esto es serio, es muy serio. Este tipo, en cada uno de estos dibujos dejó un mensaje que anticipó un hecho que después realmente sucedió o que está por suceder. Ah, bueno. Cualquiera. Hitler, Mussolini, con el mismo fin. Es el 38. 7 años después, en el 45, Hitler y Mussolini murieron de la misma forma, junto a sus mujeres y acorralados por sus enemigos. Lo vio 7 años antes. Vení. También del 38. Llegará el átomo y reinará. En el 45, o sea, 7 años después, explotan las bombas de Hiroshima y Nagasaki. 7 años después. Mirá, y le pusiste bomba atómica. Ajá. ¿Qué me decís de Parravicini y sus dibujitos locos? No, interesante, la verdad que me tiene atrapado. Un tema que atrapa, ¿no? Atrapa porque, imagínate, todavía no le di ni un mordisco a mi empanada. Imagínate vos, pero digo, son todas medio del mismo contexto, 5, 7, vos lo dijiste. Yo también tengo mis imágenes, ¿no? Yo, por ejemplo, veo agua, veo bolitas chiquitas, gente chapoteando, agua que sale de las alcantarillas, y puedo escribir abajo, ¿no? Lloverá y se inundará en Villa Crespo. Ahora, alguien lo publica en 10 años y dicen, hey, está todo inundado, Tony es un futurólogo.
Tu escepticismo es No, comprensible. no es escepticismo, es lógica. Lógica, porque las brujas existen. Ejemplo, vos estuviste casado con una. Toma lógica. ¿Lee? Conosur, Pedro Romagnuc. Pedro Romagnuc. Romagnuc. Abrí la contratapa. Dame. Contratapa. Lea al pie de la última hoja. Abajo, ahí. Sí. ¿Qué dice? Impreso y encuadernado en Gráficas Guadalupe. Año 1993. 1993. ¿Recordá el año? Sí. Busca la página 295 o el dibujo 79. Ahí está. ¿Qué ves? Veo... Bueno, claramente es la Estatua de la Libertad. Bien. Partida al medio. Bien. ¿Esto? Esto son dos pinchos. Dos pinchos. Mira. Está partida al medio porque no habla de la Estatua de la Libertad, habla de las Torres Gemelas, del atentado a las Torres Gemelas en septiembre de 2001. Los pinchos, como vos decís, es una explosión, una para cada edificio. El texto lo termina de explicar. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Benjamín Solari Parravicini, 1939. Vio el atentado de las Torres Gemelas 60 años antes. Esto es serio, Tony. Esto es muy serio. Parravicini vio el futuro y lo dibujó. Y este hombre, Romagnuc, en este libro, Conosur, lo divulgó. Y el mundo le dio la espalda. Eso pasó. Queso, tomate y albahaca. No fallan. ¿Crees? Hola, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿En qué le puedo ayudar? Mire, le traje una lista con las cosas que estoy buscando. Si le parece, se la dejo y paso más tarde. A ver. Hitler, Hiroshima. Sí, creo que tengo todo. Bien. Esto le va a salir como 140 pesos, ¿eh? A ver. 140. No llego. Mire, la verdad es que yo no necesito los originales. Si usted me dejara que yo fotocopie, es para un trabajo de investigación que estoy haciendo, si es tan amable. Va, se lo permito porque son revistas. Si Gracias. fueran libros, no. Bueno, Entonces le va a salir más barato. Ah, a propósito, ¿para qué es ese trabajo? es sobre las psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Me lo imaginé. Por los libros que llevó el otro día y por esto que me pide ahora. Ah, tratando de reponer lo que llevó, me apareció algo para usted. Acá está. El primero de Von Group, año 1972. Sí, ya sé, no tiene plata. No. Se lo presto, después me lo devuelve. Gracias. Le voy a contar algo que muy poca gente sabe. No lo molesto, ¿no? No, dígame. Bueno, los dibujos que se conocen no son su totalidad. Cuando Parravicini murió, unos hombres vestidos de traje negro se metieron en su casa y se llevaron un baúl con miles de dibujos. Los que se publicaron son algunos que él regaló en vida.
Yo sé esto porque tengo un pariente que estaba en la policía en aquella época. Es más, no eran de acá, eran extranjeros. Hablaban inglés y no dejaba que nadie se les arrime. Vaya a saber uno en qué manos están esos dibujos, ¿no? Hola. ¿Qué sé? Mira, necesito una copia ampliada de este dibujo y fotocopias de todas estas hojas marcadas acá en las revistas, por favor. Dale. El ojo que ve, verá y será. Está bueno. Es reflexivo, ¿no? Como que no vemos lo que tenemos que ver. Algo así. ¿Que los del otro día son de la misma colección también o no? Sí. ¿Me haces las copias, por favor? Sí. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, Ábalos 1555, por favor. Parque Chas. ¿Algún problema? No, con este aparatito no, pero si no sería medio complicado. ¿Me dijiste Ábalos? Ábalos 1555. 1555. ¿Por qué dice que es complicado? Calculando. ¿Nunca escuchaste hablar de los mitos del Parque Chas, pibe? Siga de un kilómetro. No, la verdad que no me acuerdo, ¿no? Mira, hay un cuento de un taxista, ¿no? Que una tarde se perdió por las calles del parque y desesperado porque no encontraba la salida, se detuvo un momento. Y cuando estaba detenido, lo chocó otro taxi por atrás, que también estaba perdido como él, ¿no? Pese al golpe, sin bajarse del auto, reinició la marcha. Y distraído como estaba buscando la salida, choca por atrás a un taxi que estaba detenido. ¿Vos me seguís, pibe? Sí. A ver, para redondear. Es como que él se chocó a sí mismo. Una cosa increíble. De todos modos, siguió circulando y era como que una vez, otra vez, siempre volvía al mismo lugar. Así como un anillo de tiempo, ¿no? Como la dimensión desconocida. Sí, no conocía el mito. No, pero escúchame, no es ese solo, ¿sabés la que hay? Esa es la del tachero. Después está el colectivo que nunca pudo salir. Está el hombre errante. Pero mira, para mí son todos cuentos inventados por tipos descuidados, que no tienen sentido de la ubicación. Porque si vos prestás atención, ¿qué querés que te diga? No te podés perder. Recalculando, gire a la derecha Se y tildó gire a nomás. la izquierda. No es nada. Yo tengo el olfato de taxista, ¿viste? Pérdida de recepción de satélites. ¿Cuánto le debo? Yo te digo. Listo para navegar. Sí.
señor. Si busca a Raquel no está. Salió a hacer unas compras. Gracias, muy amable. De nada. Recalculando, gire a la derecha y gire a la izquierda. Siga y entre a la rotonda. ¡Yo, A pibe! continuación, ¡Suerte! realice Me un parece giro que de despifié una 180. esquina. El gran millonario yanqui dejará de ser. El niño nuevo tomará conciencia al nacer, porque sabrá desde el día de su concepción. Cuba, ideal de turista, será alzada en descalabros, será del oso y el oso. Sobre su cabeza permanecerá por 5 tiempos. Luego un cúmulo de sorpresas le sorprenderá. Y luego nada. El oso. En cualquier momento los rusos se echarán en sus feudos. Oso. El oso. Es Rusia. El oso sobre Cuba. 50 años, 5 tiempos. Tiempo final. No te esperaba tan tarde, ¿eh? Pero... Pasá. Bueno, perdón. Me atrasé porque fui a lo de una amiga a buscar mi vieja laptop. Y bueno, me corrí un poco, perdón. ¡Wow! Hay algunos dibujos nuevos, ¿no? Bastantes. Ahora sí, seguro se lo voy a tener que invocar a algún artista alternativo, ¿no? ¿Por qué? Va tomando como otro vuelo. Bin Laden. Hay cositas nuevas. Bin Laden, caos. El guerrillero fatigado acribillará al que lo creó. Se tornarán entre ellos. Exterminio. Esto pasó. Yo sé la historia. Bin Laden fue entrenado por los yanquis y se dio vuelta, ¿o no? ¿Viste? Epa, dólar igual vegetal. Bolsa al suelo. Crisis. Oro, esto me interesa. El gran millonario yanqui dejará de ser. Crisis, Wall Street. Esta es la crisis, yanqui. Todo el quilombo que hay ahora. Patrón oro. Ahí hay algo. Mirá, el obelisco. El ojo que ve, verá. Y será. A este le falta. Le falta un poco de laburo a este, ¿no? Hay que meterle más garabato. Dice Argentina. Correcto, 2000. Esto lo pusiste vos. Argentina sufrirá la tormenta en pequeña, la que luego azotará al mundo. Será ejemplo. Argentina, ejemplo. Crisis. Somos ejemplo de crisis en el mundo. Esta crisis se trasladó, ¿o no?, a los yanquis. Cae el dólar. Eso es lo que querés decir. Cae el dólar. Oro. Porque si me preguntas, tengo que comprar oro. Yo. ¿No? El mensaje importante es este, mira. Es un buen indicio. Habla de los tiempos. Dice que el oso permanecerá sobre Cuba durante 50 años. El oso es Rusia. 5 tiempos, 50 años. Es muy claro, ¿no? Un tiempo... 10 años. 10 años. Hay más detalles sobre el tiempo y en eso estoy. Bien. Che, ¿de dónde sacas tantos diarios, revistas viejas? Una librería acá cerca. En este acto solemne te voy a dejar mi vieja laptop. No quiero computadora, gracias. Vamos, Pepe Antiguo, dale. Tony, no quiero computadora, gracias. Te la voy a dejar. Ojo, no es gran cosa, es vieja. Pero en vez de ir a revistas y buscar cosas, lo buscas todo en internet. Hay que tratarla con cuidado. ¿No es buena?
Te la conecto acá al teléfono. No vas a poder hablar por teléfono mientras estés conectado, pero bueno, después lo ves vos. Después vos arreglás todo. ¡Sarán! Listo, te la dejo andando, Y te dejo el estuche. ¡Uy! Escuchá, ¿tenés 2 vasos? Primo. ¡Primo! Vasos. 2 vasos, ¿tenés? Ahí hay uno. Dale, uno más. 2 vasos, vale. Vamos a brindar. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a brindar porque me salió el trámite de la sucesión. Ah, me dijiste, la sucesión, claro. Sucesión. Bien. La sucesión. Bueno, por la sucesión, porque estoy tramitando ahí comprar con ese dinero un departamentito en Puerto Madero. Lo voy a llamar el Bulín. Muy bien. El Bulín de Tony y de Gaby. ¿Qué decir? Sí. Te voy a dejar ir. Salud, primo. Salud. Che, ¿y la piba? ¿Amnis? Sí. No sé nada todavía. Bueno, ¿ves? Otro motivo para brindar. Por las mujeres, que son el verdadero misterio del universo. Ahí está, mirá. Hay que dejarla que cargue. Sí, ok. Perfecto. Espera un momentito. Pase. ¿Cómo le va? ¿Cierro? Sí, sí. ¿Pudo averiguar algo de los datos que le pedí? No, lamentablemente no. Qué lástima que no me llamó, si no se hubiese evitado venir hasta acá. Disculpe, pero ¿es posible que haya habido alguna, no sé, algún error, algún traspapeleo de la información de esta persona? No, averigüé y no hay ningún dato sobre Amnis Balsud. Amnis Balsud, nada. No, no hay ningún registro de ella. Lo siento mucho, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué necesita, joven? Hola, estoy buscando a Amnis Balsud. Usted es el de las llamadas telefónicas. Pero ya le dije que acá no vive. No conozco a nadie de ese nombre. Señora, la verdad que no quiero molestarla, pero para mí es muy importante encontrar a esta persona. Y como me dio su teléfono y su dirección, Ábalos 1555, pensé que tal vez, no sé, vivía en el barrio. No sé, yo hace 30 años que vivo en este barrio. Y nunca oí su nombre ni nada. No, discúlpeme que tengo muchas cosas que hacer. Adiós. El cataclismo será predicado, mas nadie le creerá. Llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta. Trastocará así la Tierra, todo caerá. Oscuridad total después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sur. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sur será siempre el sur. Cae sobre la Tierra el día 5 del 5 de 5 el golpe de fuego estelar. Caerán las regiones de Gibraltar y de las Islas Baleares, 3 días allí, 2 en América del Norte, por fin un día de 5 horas. En las Antillas el fuego purificará. Fuego estelar.
segundo diluvio, noche de la noche, llega ante las aguas y el fuego. Fuego estelar, cataclismo, gran planeta, cambio de eje, diluvio. Hola. ¿Qué pasa, papi? Hola, vení, por favor. ¿Qué pasa? Vení. Escúchame, ¿tenés algún mapamundi colegial? ¿Mapamundi colegial? Sí. No, ni idea, ¿Y no tenés un mapa del mundo, algo así? Pará. A ver. Mirá, me parece lo único que tengo de mapa del mundo es esta pedorrada. Dámelo. Te duelen los ojos cuando Dámelo. lo mirás, ¿eh? Lo llevo, dale. ¿Llevás? Sí. 15 pesos, papá. ¿Cuánto? 15 pesitos. Toma. Ahí te doy vuelto. ¡Ey! ¡He vuelto, papi! ¡Ey! Está loco, tío. Perdón, disculpe. Sí. Hola. Estoy buscando a alguien que me pueda ayudar con un trabajo que estoy haciendo. Vos sos Gabriel Pasos, ¿no? Gabriel Paso. Gabriel Paso. Claudio Petraglia. Normal 4, ¿te acordás?
Sí, creo que sí. ¿Te acordás? Sí. Sí. Mirá. ¿Cómo estás? Bien, tanto tiempo. ¿Qué andas haciendo por acá? Te decía, estoy buscando en realidad algunos datos para hacer un trabajo que estoy caminando y pensé que este era un buen lugar. ¿Qué tipo de datos? Mira, es un trabajo sobre los asteroides que pueden chocar con la Tierra y cambiar el eje. Entraste en la onda New Age, se avecina el fin del mundo, el 10º planeta, ¿no? No, bueno, en parte. En realidad es una monografía que estoy haciendo con mis alumnos. ¿Das clases? Sí, sí. ¿Dónde? En el Juan José Paso. ¿Y sabés Claro. vos quién? Paso donde va a dar clase. En el Juan José Paso. No te recordaba tan gracioso, pero... Bueno, fue un chiste, ¿no? Hay que ponerle un poco de sal a la vida, ¿eh? No, claro. Mira, a mal puerto viniste por leña. No. Esos temas son, para mí, no tienen contenido científico, Entiendo. ¿no? Y además este es un lugar de astrónomos serios. Bueno, Pero disculpa. esperá, porque conozco a Belardo, que es el pintor cósmico, y él quizás te puede dar una mano de verdad. Decile que vas de parte mía, que te va a convidar con un vino tinto y una picada de otro planeta. ¿Pero por qué toca tanto el timbre, hombre? ¡Lo escucho! ¿Qué? Abelardo. Sí. Vengo de parte de Petraglia, del Club de Amigos de la Astronomía. Yo no conozco ningún Petraglia. Me dijo que usted podía ayudarme con un trabajo que estoy haciendo sobre el 10º planeta. Claudio Petraglia. ¿Claudio? Sí. Pero claro, Claudio, ya le abro. Adelante. Pásale, ¿cómo se llama usted? Gabriel es mi nombre. Ah, Gabriel. ¿Quiere tomar un vinito? Bueno. ¿Será Malbec? Lo que usted tome. Malbec. ¿Ya lo descubrió? Maravilloso. Inquietante. Planeta oscuro. O apagado. Nibilus para los babilonios. Marduk para los sumerios. Hercóbulus para New Age. Planeta X para astrónomos, científicos. Planeta 10. O dragón escarlata con sus 7 cabezas, sus 7 diademas. Claro, para el apocalipsis de San Juan. Va, pónganle el nombre que quiera. Es maravilloso. ¿Usted cree que realmente existe? Siéntese, Gabriel, por favor. Claudito. ¿Anda bien? Bien. ¿Y de dónde lo conoce? De la secundaria. Claudito es muchacho técnico. Tenemos discusiones. Claro. Vinculación astronómica. No me contestó si existe. Marduk. Claro que existe. Un telescopio espacial con infrarrojo lo detecta. Lo están vigilando a Marduk. Pero no lo pueden decir, no lo pueden hacer público. Usted vio la película Orson Welles o el programa de radio. Muertos. Creyendo que el mundo se acaba. No se puede decir. Un salamito más. No. Un salamito, mira. Marduk, acá está. ¿Qué quiere saber de él?
Lo que yo querría saber es si en algún momento puede chocar con la Tierra. No, Gabriel. Sáquese esa preocupación. Chocar no, pero se acerca. Y no hay que olvidarse que el volumen de Marduk es 5 veces la masa de Júpiter. Entonces se arma un desbarajuste mayor. Empieza con los asteroides, empiezan a bailar la conga. Claro, se acerca. Y entonces, seguro, esos desbarajustes significan glaciaciones, hundimiento de territorios. Los sumerios decían, es un relato, es así. Hace 400.000 años, Marduk fue atraído por el sistema solar. Vino Marduk. Errante, el intruso, le llaman algunos, se metió en el sistema solar. Y llevaba consigo sus satélites, sus lunas. Una de ellas colisionó con un planeta dentro del sistema solar. Lo partió por la mitad. La mitad del planeta se convirtió en un cinturón de asteroides y la otra mitad, la Tierra. Se formó la Tierra. La Tierra capturó una de las lunas de Marduk. ¿Y cuál es la luna de la Tierra? La Luna. Pero él siguió su periplo. La Tierra quedó con su luna y cada 3.660 años nos visita. Y la tercera vuelta, un poquito más cerca. ¡Primo! ¿Está bien? Sí. ¿Por qué no salimos un poco? ¿Sabes que afuera es viernes, se está haciendo de noche? ¿Podemos ir a tomar una cervecita? Vení. Tony. Sí. Vos sabés lo que es el Triángulo de las Bermudas, ¿verdad? Sí, sí. Es un lugar en el Caribe donde los barcos se pierden, los aviones caen. ¿Sabés qué pasa en ese lugar con las brújulas? Desconozco. Se vuelven locas. ¿Sabés por qué? Desconozco. Un destornillador con un tornillito arriba, pegado. Imantado. Magnetismo residual. El Triángulo de las Bermudas tiene magnetismo residual porque alguna vez fue polo. Fue polo. ¿Entendés? Fue polo. Fue polo. No entiendo nada, desconozco de lo que estamos hablando, ¿eh? Mira. Oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera, esta, y verá la luz del sud. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sud será siempre el sud. Segundo diluvio, noche de la noche, llega ante las aguas y el fuego. El mar avanzará, inundará en diluvio. Final. Final. Se viene el agua. Exacto. ¿Sabes por qué? No. Por esto. Porque el eje va a volver a su lugar, pero el sur va a seguir siendo el sur. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Es clarísimo. ¿Lo ves? Sí, míralo, sí. míralo vos. Míralo. Sí, lo estoy viendo. Esto lo cambiaste vos, lo giraste, ¿no? El eje. ¿Cómo va a ser? Y acá nosotros en el sur. Siempre en el sur. Necesito hablar con un geólogo.
Yo conozco uno. Bueno, lindo día nos tocó, ¿eh? Está un poquito nublado, pero mejor que estar mirando dibujitos locos en la pared, ¿no? Mucho encierro, mucho Parravicini. Vamos a despejar un poquito la mente, ¿qué te parece? Tony. ¿Qué? No, nada. No, ¿qué? No, de verdad. No, ¿qué? Tony, ¿qué? Dale. No, si alguna vez pensaste que algo podía cambiar, no sé, tu vida de un día para otro, ¿te pasó? ¿Algo? ¿Alguien? No, alguien. ¿Alguien? ¿Una chica? ¿Una niña? ¿Eh? Saqué la ficha. Estás hablando de la chica esta, la nena. ¿Cómo no? ¿La encontraste? No todavía. La verdad que con eso no te puedo aconsejar, porque no sé nada del tema. Vos sabés que mis federaciones siempre son más toco y me voy, pájaro que comió voló. Una vez quise plantar bandera, pero después entré en... Estaba como mal. ¿Vive en ese container? Sí. No, pero no sabes cómo lo tiene, ¿eh? No, a todo trapo. No es un lujo, ese container es un lujo. Sí, labura, ahí está, para una petrolera. Siéntense, chicos. Ojo, está caliente esto. Tony, querido, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estuviste un poco misterioso cuando me llamaste el otro día. Bueno, en verdad es mi primo. Él justo hablábamos que necesitaba contactarse con un geólogo y automáticamente me acordé de vos. Hace como 5 años, ¿no? Que no nos vemos, pero bueno. Sí, mira, estoy haciendo un trabajo con mis alumnos sobre el supuesto del fin del mundo. Bueno, aparecieron diferentes teorías, algunas científicas, otras no tanto. Y algunas de estas teorías hablan de un posible cambio del eje terráqueo, diluvios, inundaciones, en fin. Bueno, pensé que hablar con un geólogo tal vez daba un poco más de veracidad al asunto. Mira, el fin del mundo no es algo que nosotros estudiemos en la facultad. De esas cosas no se hablan. En todo caso, lo que yo te puedo decir es lo que se sabe científicamente, lo que nosotros como geólogos sabemos. Vos tenés que pensar que así como un árbol tiene en las marcas la edad e incluso todo lo que pasó alrededor de donde ese árbol fue creciendo, del mismo modo la Tierra habla a través de sus cicatrices, ¿sí? Y entonces uno puede saber a partir de las marcas que quedan en la Tierra si hubo terremotos, si hubo cataclismos, si hubo inundaciones. El diluvio universal existió, eso es seguro. Sí, el diluvio existió, lo que no se sabe es exactamente cuándo. Bien, ¿y se puede tener una idea aproximada de cuánto subió el nivel del mar en ese periodo? Hay algunos lugares de la Tierra donde quedó grabado en la piedra que el nivel de las aguas subió 500 metros. 500 metros sobre el nivel del mar que hoy conocemos. 500 metros. ¿Y hay pruebas fehacientes del cambio de los polos? No, del desplazamiento de los polos no. En todo caso, lo que yo te puedo decir es que en la Antártida, abajo de los hielos, se encontraron restos fósiles de plantas y de animales que pertenecen a una zona de mucho calor, ¿sí? Como si en algún momento, ahí donde ahora está la Antártida, hubiera hecho el clima que hoy hace en el Ecuador. La pregunta es esto, ¿podría volver a pasar? Sí, si pasó una vez, puede volver a suceder. Lo que pasa es que nosotros no tenemos la respuesta de cuándo puede suceder. Porque vos tenés que pensar que los tiempos de la Tierra no son los tiempos del hombre. En la Tierra, 100 años, 1000 años no es nada. Entiendo. ¿Y si pasara? Y si pasara sería... Vos tenés que pensar que es como meter la Tierra entera en una licuadora. ¿Y quedaría algo en pie? Sí.
este container, por ejemplo. Cerrá. Bueno, decime, contame algo, a ver. Vení, ayudame. Poné 2 libros ahí en las esquinas. Poné 2 libros. Ahí. ¿Qué dijo tu amigo, Tony? ¿Qué dijo tu amigo? Dijo, no sé, muchas cosas, dijo, no sé. Dijo que en el último diluvio el nivel del agua pudo haber alcanzado los 500 metros sobre el nivel del mar. Ah, 500 sí, me acuerdo, sí. Mirá, el amarillo marca los 500 metros sobre el nivel del mar. Todo esto que estoy dibujando, Sí. que queda en verde, todo esto de la Argentina va a quedar bajo el agua. ¿Entendés? Parravicini lo vio antes, Tony. Mirá. Neuquén, faro. Habrá un faro en Neuquén. ¿Dónde está? Acá. Habla de las playas del Urco, en Capilla del Monte. Uritorco se refiere a Capilla del Monte. Córdoba, Neuquén. Córdoba, Neuquén. Quedan en las tierras altas. El tipo lo vio antes. ¿Te das cuenta, no? O sea, ¿vos sabés cuándo sale un terreno, por ejemplo, en estas zonas? Ahora, chauchi palitos. ¿Vos sabés lo que va a salir cuando esto tenga playas? Te estoy... ¡Yo te estoy hablando de algo muy serio, boludo! Bueno, perdón, loco, perdón. Te estoy bancando todo esto, men. Es mi trabajo, sorry si pienso así. Sorry. Mi trabajo es anticiparme, ¿sí? ¿Qué te pasa? Que ya se anticiparon, Tony. ¿Quiénes? Ellos. Qué grande que estás, che. ¿Cómo pasa el tiempo? Pasa para todos, imagino. ¿Y tu padre? ¿Sigue con esas ideas de rebeldía? Está bien. Se jubiló el viejo. Sigue administrando su agencia de fletes. Se convirtió en patrón, Cuida mucho de su gente, no creas. pero vive de ellos. Las parábolas que tiene el tiempo, ¿no? Ayer lo blanco era blanco y hoy es negro. Y al revés. Lo habré sacado de cada quilombo cuando las papas quemaban de verdad. Qué tipo cabeza dura. Zafó porque me tenía cerca y nunca me lo agradeció el muy turro. ¿Y vos? ¿Te jubilaste? No, eso no corre para mí. Cuando se entra en esto ya no se sale y cuanto más sabés, peor es. Nunca entendí cómo ustedes eran hermanos. Sí, ¿no? No. La ley de las compensaciones. ¿Y vos te casaste? ¿Tenés hijos? ¿Cómo es tu vida? Tengo una nena y digamos que sí, que he estado casado. ¿Sí? Digamos que sí. La tienen jodida las minas. Antes un tipo era un tipo, una mina era una mina. Ahora todos son despelote. Y así se crían los pibes. Y a eso le llaman la evolución. Para mí es una involución. ¿Será que a veces la realidad molesta, no? La realidad. Es como un espejo. Solo ves reflejos. Y como el espejo no ves qué hay detrás de él. Y si ves, estás en problemas. Porque todo se vuelve más confuso. Y ya no se sabe qué es y qué no es. Tu viejo tuvo suerte. Él no se dio cuenta de eso.
Quería cambiar el mundo y ahora tiene una agencia de fletes. Me sorprendiste con el llamado. Me alegró mucho verte. Mandale un abrazo grande a mi hermano. Y suerte, mucha suerte. En la página principal del diario vas a encontrar una nota que te va a resultar interesante.
¿Qué le pasa? Ese hombre me sigue. ¿Qué hombre? ¿Cómo sabe? ¡Ese hombre que está ahí! Yo no veo a nadie. ¿A dónde? ¿Qué le pasa? Ya lo saben. Tengo que saberlo. Yo también tengo que saber. ¿Cuándo? ¿Cómo? Está acá. Está acá. En estas paredes. En los números. En los números. En los dibujos. ¿En cuáles? El cambio comenzó en la hora 10. Más será el cambio en el cambio del cambio en la hora 12. Será en el principio. No entiendo. ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame a entender! El tiempo marca el final de los tiempos. Las claves son las unidades temporales. Gracias. Tiempos. El 2000 uno sabrá. El 2002 será. Año 2002, nueva era. Eras. Tiempos. Eras. Tiempos. Eras. Momentos llegan a las plazas. Momentos. Tiempos. Eras. Tiempos. Eras. Momentos. Ya la hora de las 3 horas en la era de los 3 tiempos comenzó. Fidel, 5 tiempos, 50 años, 3 tiempos, 30 años. 2002, nueva era. La era de los 3 tiempos. La hora 10 trae el comienzo del fin, la hora 11 el fin sin fin, la hora 12 el fin del fin hasta el principio. Cada hora anticipa un comienzo. Hay 3 horas. Ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en los hombres, porque es la hora 10. Haití. Chile. Terremotos. La hora 10. Es 2010.
hora 10. El 10 no es sin el 9. 2010 menos 9. 2001. Torres. 2010, hora 10. 2001, hora 9. 2010, hora 10. Más 10, 2020, hora 11. Más 11, 2031, hora 12. 2010. Crisis global. Cambio climático. Hora 11. La visión corta de los poderes mundiales será nublada sin remedio y los poderes rodarán en atómica locura caos. Llega el niño nuevo de la hora 11. Él enseñará. Hora 12. Argentina llega a la gran prueba. Hora 12. El fin del fin. Cataclismo final. Cinco del 5 de 5. 5 momentos. 2031, hora 12, más 5. 2036. Gibraltar, Baleares, América del Norte, Antillas. Nara. 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 Pasa, Nara. Pasa. Pasa. ¿Qué es esto? ¿Qué? Los dibujos. Los dibujos son dibujos que hizo un señor, ¿sabes? Quiero que los mires muy bien, míralos bien, todos. Porque no son solamente dibujos. ¿Qué son? Son mensajes sobre el futuro. ¿Y por qué no se anima? Dice 2010, H10, 2020, H11 y 2031, H12. Porque son años especiales, distintos. Entonces, papá puso abajo de cada número dibujos que explican
lo que pasa entre cada año, ¿ves? H10, H11, H12. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero... Mira. ¿Sabes lo que hizo papá? En este cuaderno, con detalle, explico qué significa cada dibujo de estos. Uno por uno, mira. Uno por uno. Para que vos lo puedas entender muy bien, ¿sí? Nara, si en algún momento empiezan a pasar cosas raras, este cuaderno va a ser tu guía. ¿Pero qué cosas raras van a pasar? Cuando pasen te vas a dar cuenta. Papi, tengo miedo. Ay, Nara. Te fui a buscar y no estabas. Es que papá me vino a buscar. Y vos sos un desconsiderado, no sabes el susto que me pegué. Tenía ganas de verla y fui a buscarla. Pero mamá, papá solo me quería mostrar unos dibujos sobre lo que va a pasar. ¿Los dibujos de qué? Nara, Sobre lo que va a pasar, el frío todavía me guardo. Nara. Acá está todo lo que va a pasar. ¿Qué es esto? Yo te pido si podemos hablar un poco más tarde. Dame las llaves. Más tarde hablamos, ¿sí? No. Nara, anda arriba, hija. Chao, Nara. Explícame. Va a haber un cambio en el eje de la Tierra. Eso va a significar que más de la mitad de la Argentina va a quedar bajo el nivel del mar. No falta mucho para eso. Acá lo explico. ¿Vos me estás diciendo que le estás metiendo en la cabeza a mi hija que Buenos Aires va a quedar bajo el agua? ¿De dónde sacaste esa pelotudez? No es una pelotudez. Hay un hombre, Claudia, Parravicini se llama. Vio el futuro, lo dibujó. Sus dibujos son premonitorios. Algunas de sus premoniciones se cumplieron, otras no, pero están cerca. Muy cerca. ¿Vos te escuchás lo que estás diciendo? No tiene sentido. ¿Estás loco? ¡No estoy loco! Te estoy diciendo la verdad. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Escúchame una vez en tu vida. Hay asteroides que van a chocar con la Tierra, un planeta gigante que se está acercando al sistema solar. Está en internet, míralo, está, figura, existe. Va a haber un diluvio enorme. Las únicas tierras seguras van a ser las tierras altas. Y ellos ya las compraron. Yo lo vi. Andate de mi casa, no te quiero cerca de acá. Fracasado y loco de mierda. ¡Ah! Andate. ¡Tomá! Me cierra la puerta. Perdón, ¿En qué puedo ayudarlo? vengo por Gabriel Paso. Él está demorado por una contingencia familiar. ¿Y usted quién es? Tony Manero. Perdón, es una muletilla. Identificación, por favor. Sí. Antonio Pedraza es. Es la cédula del Mercosur. Aguarde un minuto. ¿Qué te pasó? Nada. Bueno, los voy a molestar con unas firmas. Aquí.
Bueno. Ahora usted, aquí. Muy bien. Falta la firma del comisario. Me aguardan un minuto. ¿Sí estás bien? Sí, sí. ¿Y qué te pasó ahí? Me cerró la puerta en el brazo. ¿Quién? Claudia. ¿Claudia? Sí. ¿Pero qué le dijiste? ¿Vos qué le dijiste? Nada, nada. Le conté a Nara las cosas que fui descubriendo y Claudia se dio cuenta. Es eso. ¿Y acá te ficharon? ¿Para qué le contaste a Claudia? Pero sí sabés que no sincroniza con todo esto. Ella no, es abogada. Es abogada. Ahora tengo que ir a hacer quilombo. Va a creer que no veas a la nena. Ya lo sé. Aquí está su copia. Ya se pueden retirar. Perdón, yo traje un cuaderno cuando vine. Sí, un cuaderno. Un minuto. Ese. Otra luna que brillará más. La Amnis. Diga. ¿Se acuerda de mí, verdad? Sí, usted es el chico de las llamadas. Pero ya le dije que aquí no vive nadie con ese nombre. Nunca conocí a nadie tampoco con ese nombre. Señora, escúcheme, por favor, por favor. Amnis me dijo que usted ponía un jarrón con fresias, igual que es en la puerta de la entrada, para atraer buenos espíritus. Me lo dijo. Eso lo decía mi mamá. Necesito hablar con usted, por favor. Mi mamá murió hace años, pero las fresias las sigo poniendo. Atrae los buenos espíritus. Eso decían en el pueblo natal de ella. Esta chica, los abuelos de ella, ¿no habrán nacido en el mismo lugar? Sírvase azúcar, no tengo otra cosa porque las cosas artificiales no me gustan. Dígame, ¿qué pasa con esta chica que está buscándola tanto y no la encuentra? En realidad ella es alumna en el lugar donde yo enseño y desapareció de un día para otro. ¿Se enamoró? ¿Quién? ¿Usted? ¿Por qué lo dice? Porque eso es lo más común, que las alumnas se enamoren. Yo a los 15 años me enamoré de un profesor y había profesores que se enamoraban de las alumnas. ¿Usted está seguro que el número que le dio es 5242555? Sí, sí, me lo anotó. ¿Sí? En la invitación a la exposición de pintura, lo tengo por acá.
mensaje, pero estoy seguro. Es 4524-2555. Ese es el número. ¿Usted pinta? No, ella pinta. Ay, mi mamá también pintaba paisajes. ¿Ella también? No. No, ella pinta inspirada en un artista que se llama Parravicini. Parravicini. Benjamín Solari Parravicini. El que hacía dibujos proféticos. No, sí me suena. Como este. El ojo que ve, verá y será. ¿Qué quiere decir? ¿Usted qué cree? No sé. Este es el mismo dibujante que dijo que la Argentina iba a ser el oasis del mundo. Sí, una vecina mía me había dicho algo sobre eso, pero no le presté mayor atención. Claro, para mí, lo que tiene que pasar va a pasar igual. Así que... ¿Quién es esta mujer? Soy yo. Sí, esta es la familia de mi hijo, Carlos, que es ingeniero. Su mujer, que es maestra. Karina y Joaquín, que son mis nietos. Yo no me llevo muy bien con mi nuera. Se fueron al sur y al Bolsón. Pero hoy va a venir mi nieta, Karina. ¿Cómo dijo que se llama? Karina. Karina. Sí. ¿Cuántos años tiene Karina? Ay, mire que tiene novio, 19. No, 20. Cumplió 20. Ay, a ver un momentito. Pasen, vengan. Ay, esta nieta mía me va a matar de la alegría, por favor. Bien. Hola. ¿Qué tal? Parece que le caímos con la sorpresa. Adrián, ¿me venís a ayudar con el rollo para ponerlo en la máquina? ¿Cámara con rollo? Anda a llevarla a la pobre que está desesperada. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Saluda? Sos muy parecida a alguien que conozco. ¿Es tuya? Sí. Tiene un lunar en la mano. Sí. Es de nacimiento, es de esos que dan suerte. Bueno, eso dicen. Esperemos que la pequeña Amnis tenga mucha suerte, ¿no? Sí. Sí, mucha suerte.
¿Amnis? Amnis. Significa río. Con Adri nos conocimos en el río Mans haciendo rafting. Así que le pusimos Amnis. Balsur Rodríguez. Lleva los 2 apellidos ella. Eso sí, los ojazos los sacó del papá. Idénticos. ¿Se siente bien? ¿Y el muchacho? Se fue. ¿Se fue? Sí. ¿Quién era? Nadie. Mira, dejó todas las cosas allí, así que va a volver. A ver, júntese. Linda. ¡Ay, qué hermosa mi viñetita ya! ¡Ahí va! Wiki, Ay, muy mira. bien, muy ¿Qué bien. pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Tony. Sí. Estoy perdido. En Parque Chas. Sí, venía a buscarme, por favor. Sí, por favor. Che, no pasa nada. Todo el mundo se pierde. Es Parque Chas. O sea, hasta el que diseñó el barrio se debe haber perdido. No. Olvídate. Amnis es un bebé. Como un bebé. Es un bebé. Porque te quiero escuchar. Como un bebé. Un bebé... No sé, era ella. Tenía el mismo lunar en la mano. Vi la foto de su bisabuela, las fresias, todo exactamente como me lo contó igual. Es ella, yo sé que suena ridículo. Pero... No. ¿Sabes lo que pasa? Tenés que tranquilizarte un poco. Tenés que relajarte, te estás dando mucha roja con el tema de los dibujos y las cosas no van a cambiar de un día para el otro, Gaby. Es así, primero lo de tu mujer, ahora esto. Es que para un poco, te va a saltar la térmica, en serio. No tiene sentido lo que estoy diciendo, pero te juro que la vi. Es ella. Escúchame, mira. Yo te creo. Mirá, en vez de comprar el departamento en Puerto Madero, me compré un terreno en Neuquén. Mirá, al lado de un lago. Yo te creo, y no soy boludo. Escúchame, ¿querés subir y voy a buscar un lugar para estacionar? Bueno, ¿estás bien? ¿En serio? Dale. Cuando era chiquita ella me decía que había un señor que había dibujado el futuro.
ponía un jarrón con fresias en la puerta de la casa. Mi primer nacimiento. ¿Qué decías? ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Para qué sirvió todo esto? ¿Para qué? Claudia. Espera. Claudia, espera, no cortes, por favor. Claudia, no estoy bien. No estoy bien. No sé. Ya lo sé. Tenés razón, ya lo sé. Claudia, escúchame, solamente te pido que me pases con Nara, ¿puede ser? Por favor. Sí. Nara, chiquita, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ya lo sé. Ya sé, mi amor, ya sé. Yo también te quiero mucho. No, Nara, no llores. Chiquita, no llores, por favor. Nara. Nara. Nara.
Primo. ¡Primo, la puta que te parió, primo! Tenemos una CB, tenemos una CB, tenemos una CB, tenemos una CB. Cuando las aguas y los vientos se aquietaron, me detuve a pensar en él, el que me mostró el camino. Y lo vi estando, pero sin estar. Lo toqué sin tocarlo y lo sentí. Eran cosas que podía hacer sin saber. Algunos me decían Índiga, otros, la hija de la nueva luna.